el rey Felipe IV acepta que el límite de España es el Esequibo. Y entonces los holandeses se van a ubicar en las regiones al este del río Esequibo, al este del río Esequibo. Y van a estar allí durante el siglo, lo que queda del siglo XVII, van a pelear con los franceses les van a quitar lo que hoy en día es la Guayana francesa, que es Cayena, y luego, con la época de Napoleón, los ingleses le van a quitar a los holandeses la parte del Esequibo, ¿okay? Que era también holandesa. Pero entonces, ¿qué ocurre? Cuando los ingleses tenían, digamos, apetencias mayores, ellos no aceptaron la delimitación de la corona española, que era el río Esequibo, porque, bueno, ellos habían hecho sus inversiones en la guerra de ruptura de la hispanidad, que yo llamo la conquista inglesa de la América española, y en buena medida para recuperar sus inversiones, adquirieron territorio o comenzaron a tomar territorio al oeste del río Esequibo. Y en ese proceso de tomar territorio al oeste del río Esequibo, contratan a un ladrón llamado Robert Schomburg para que haga líneas imaginarias comiéndose territorio, que va a ser territorio venezolano ya para la época, a fin de reclamar más territorio al otro lado del río Esequibo. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? Porque para mí la gran hazaña es la siguiente. Cuando el ladrón alemán Robert Schomburg está visitando los lugares al oeste del río Esequibo, él se encuentra con unos indios. Entonces él escribe en su diario, a mí me llama poderosamente la atención estos indios, que son muy diferentes a los indios que están al este del río Esequibo. O sea, los indios que están en la parte holandesa son muy diferentes a los indios que están en la parte española, o sea, en la parte occidental del río Esequibo. A él le asombra porque estos indios en la parte española son indios que saben hacer ladrillos, son indios que saben edificar casas muy buenas, son indios que saben hacer sistemas de irrigación, son indios que saben criar vacas, sacar leche y producir queso. Bueno, hoy en día en Upata, la antigua misión de los capuchinos catalanes, se hace el mejor queso de Venezuela, el queso guayanés, el queso de mano. Eso no es por casualidad, es porque hay una tradición agropecuaria, hay una riqueza agrícola en esa zona. Ahí hay buena hierba, buenas vacas, se saca buena leche, se hace el mejor queso de toda Venezuela, el queso de mano o queso guayanés. Entonces, al ladrón alemán Robert Schomburg le asombra que estos indios sepan hacer ladrillos, sepan construir casas, sepan hacer sistemas de irrigación, sepan criar vacas, sacar leche, hacer queso. ¿Cómo es posible? Porque los indios de la parte holandesa no saben hacer eso. Los indios de la parte holandesa son indios que todavía son recolectores, recogen caza y pesca. En cambio, estos tienen conocimiento, parecen indios que han sido educados, se han sido civilizados. Entonces, el ladrón alemán Robert Schomburg se asombra, él le pregunta a los indios, ¿cómo ustedes saben hacer ladrillos? ¿Cómo ustedes saben trabajan orfebrería? ¿Cómo ustedes saben hacer esos trabajos? Y entonces los indios le explican al ladrón alemán Robert Schomburg, es que nosotros estuvimos con los padres. Estoy hablando de 1840, y los padres nos enseñaron a hacer ladrillo, a construir casa, a criar ganado, a sacar leche, a hacer queso, a tener vida civilizada. ¿Y por qué entonces le pregunta a Schomburg, ustedes están acá? Porque nosotros estábamos con los padres y vino la guerra, y como nosotros no queríamos ir a la guerra, nos fuimos de las misiones y nos metimos más adentro, llegando al Esequibo, y entonces lo que hicimos fue reproducir lo que habíamos aprendido en las misiones de los capuchinos catalanes durante los últimos 100 años, desde 1730 hasta 1840, lo habían aprendido y lo habían llevado a la ribera occidental del río Esequibo, y esto asombró, o sea, su grado de civilización asombró al ladrón alemán Robert Schomburg. Entonces, a mí eso me parece una extraordinaria proeza, porque no es fácil el trabajo de las misiones religiosas de los capuchinos catalanes, porque fíjate que del momento en que Antonio de Berrío funda Santo Tomás de Guayana, al momento en que las misiones de los capuchinos catalanes comienzan a abrirse, en el año 1710, 1720, siglo XVIII, pasan más de 100 años, precisamente porque no era fácil abrir misiones religiosas en esa zona,
los indios no estaban convencidos, no había suficiente acuerdo, las órdenes religiosas no tenían la metodología adecuada para hacer eso y había una problemática pirata que también dificultaba todo ese asunto. A mí me parece una gran hazaña que haya pedido, porque no es que eran 2 millones de capuchinos catalanes, no es que eran 3.000 capuchinos catalanes, eran 100, no más de 100 capuchinos catalanes. Y de hecho, te dije que al principio hay una ciudad llamada Barcelona, aquí en Venezuela. No es una casualidad que en Venezuela haya una ciudad llamada Barcelona, porque en esa ciudad de Barcelona, que es una ciudad costera, hay un puerto muy rico, de mucha actividad económica, y también viven unos grupos humanos que llaman catalanes y que se dedican, entre otras cosas, a la cría de ganado y a la producción de cueros. Y resulta ser que fueron uno de estos catalanes que, regalándole un toro y 3 vacas a los religiosos capuchinos catalanes, estos se movieron a las misiones del Caroní, en el corazón de la región de Guayana, y ahí comenzaron la cría de ganado con los nativos, enseñándoles a criar ganado. Y esa cría, desde el 1710-20 hasta 1810, casi 100 años, se multiplicó exitosamente al punto tal de que había más vacas que gente. De hecho, la gran riqueza de las misiones de los capuchinos catalanes fue la que pagó en buena medida toda la guerra de ruptura y de conquista inglesa de la América Española en el siglo XIX. Si usted calcula la riqueza de esas misiones, usted va a encontrar que esa riqueza en buena medida se cuantifica por los cueros, por las leches, por el ganado, por el semoviente que esas misiones producían, gracias a la metodología, gracias a la organización de 100, 50, 60 sacerdotes y 30.000, 50.000 indios. Entonces, claro, los indios aprendieron de los sacerdotes, o como ellos dicen, de los padres, cómo criar ganado, cómo montar a caballo, cómo tener sistemas de irrigación, cómo hacer ladrillos. Si usted revisa, hay un libro del escritor venezolano Rómulo Gallegos, llamado Canaima, precisamente habla de la región guayana. En ese libro, Canaima, el escritor venezolano Rómulo Gallegos hace referencia a los ladrillos fraileros, es decir, existe un tipo de ladrillo, de bloque de construcción, en la zona de las misiones de capuchinos catalanes, que es tan bueno porque se hace como una mezcla muy especial de la tierra de esa zona, que es rica en hierro y en oro, de la sangre de la vaca, de los toros, y de otras sustancias. Hace una mezcla, una arcilla muy especial para formar estos ladrillos, que el escritor los llama ladrillos fraileros, que son tan buenos que desde el año 1710 hasta 1900 todavía la gente de Upata, de esas ciudades que les mencioné, van a donde están las misiones, o donde usualmente estaban las misiones religiosas, a arrancar los ladrillos para construir sus casas, porque los ladrillos, después de 200 años, todavía son muy buenos, todavía resisten. Entonces, los capuchinos catalanes tenían la tecnología de crear elementos de construcción tan buenos con los cuales levantaron sus iglesias, sus misiones, y que al día de hoy todavía están allí, se pueden ver. Entonces, claro, todo eso lo aprendieron los indios. Y esos indios que no querían ir a la guerra de la conquista inglesa de la América Española, esos indios huyeron hacia el Esequibo y el ladrón alemán Robert Schomburg los encontró y se asombró porque él nunca imaginó que existieran indios civilizados. Para mí, esa es otra gran hazaña